Buenas tardes a todos. Mi nombre es Bernardo Romano, socio de la Regional Bragado Chuvilcoy de la misma chacra. Les presento a Santiago Gil, ingeniero agrónomo, director y gerente general de Albor y cofundador y director de Next. Adelante, Santiago. Bueno, gracias. Soy ingeniero de sistemas, no ingeniero agrónomo, pero estamos tan cerca del sector que nos sentimos como tal. La idea de esta charla es darles un poco nuestra visión como empresa de tecnología y de software de lo que estamos viendo hacia dónde va la agricultura, no tanto porque tengamos la bola de cristal, sino porque estamos identificando un montón de cuestiones hoy en día y eso nos va a estar de alguna manera formando el futuro de la agricultura, ¿no? Cuando hablamos del futuro de la agricultura, si yo les pregunto a ustedes qué imaginan, seguramente, no voy a hacer el ejercicio porque sé que generalmente se es bastante tímido, pero generalmente empiezan a aparecer palabras comunes, aparecen las palabras imágenes satelitales, dron, todas estas cuestiones que están dando vueltas, aplicaciones móviles, etcétera, ¿sí? Y la verdad que la idea que es, podríamos imaginar que el futuro viene de la mano de supertractores cada vez más grandes, más potentes, como fue la evolución histórica de la agricultura en búsqueda, desde el arado de reja en adelante, lo que se intentó es ir generando maquinaria que traccionara con más potencia, con más ancho de labor, con más capacidad de trabajo, pero creemos que, digamos, en ese sentido no va el futuro de la agricultura. Tampoco pensamos que el futuro sea encontrar superproductores, digamos, gente superdotada, que en realidad eso es una caricatura que apunta a decir el futuro de la agricultura no podría estar en manos solamente de las empresas muy grandes, de aquellos que están en condiciones de adquirir estos supertractores que, de ser así, serían terriblemente costosos, digamos, ¿sí? Imaginamos más una agricultura distinta que viene alimentada de un montón de tecnologías que son cada vez más accesibles, de cada vez más bajo costo, y que hoy ya están disponibles. Esto que ahora vamos a repasar algunos conceptos y van a ser algunos ejemplos nada más, ya está disponible en el mercado y cada vez es más tangible, ¿sí? Nosotros imaginamos el concepto de esto de agrointeligencia integrada, y es un poco sobre los que le quería contar, una charlita de 10 minutos, 15 minutos, que tiene que ver con que hay mucha información dando vuelta, pero si esa información no somos capaces de integrarla de alguna manera, pasa a ser un mero dato nada más y no la capitalizamos, no le agregamos valor, ¿sí? Si repasamos lo que está pasando actualmente, bueno, antes este es el concepto que les decía al principio. Históricamente, más grande era mejor. El concepto había de alguna manera marcado el camino de lo que era la evolución de la agricultura. Hoy en día, el acceso a las nuevas tecnologías hacen que se rompa un poco este paradigma y digamos, la eficiencia y el mejor manejo y los mejores rindes y los mejores números se van a obtener no solamente por tener un tractor de más ancho de labor, sino por incorporar tecnologías como la robótica, como la de detección remota, etcétera, de cierta información, que hacen que esto de alguna manera permita a productores de menores escalas llegar a disfrutar o no perderse, no morir en el intento de seguir siendo productores agropecuarios y acompañar la evolución, ¿sí? Obviamente para que esto cambie un paradigma, estas nuevas tecnologías tienen que llegar a ser accesibles para todos. No estoy parafraseando a la presidenta anterior, el para todos es la circunstancial. Después hay un concepto que fue casualmente la charla que les di en el Congreso del año pasado, que es IoT, que es Internet de las Cosas. Este concepto está cambiando muchísimo lo que tiene que ver con el paradigma de hacia dónde va la tecnología. Porque Internet de las Cosas lo que nos permiten es que todos aquellos elementos que de alguna u otra manera capturan información, son inteligentes, tienen ciertas capacidades, puedan interactuar con otros elementos, con otros dispositivos, complementándose. Y de esta manera podríamos tener un equipo de riego que tiene un control automatizado, pero interactúa contra una aplicación como podría ser Booster, que está
haciendo predicciones del clima, y si sabemos que mañana va a llover, ese equipo de riego no va a arrancar, porque sería, digamos, un uso ineficiente de la energía, del agua, de recursos, ¿sí? Entonces, no solamente el equipo de riego puede tener cuestiones automatizadas midiendo sensores de humedad, temporizadores, otras cuestiones, sino que podría interactuar con una aplicación que mide un pronóstico de lluvia y dice, bueno, ante esta circunstancia no es recomendable regar. Como eso es un ejemplo que está directamente aplicado a una actividad, como puede ser el riego, pero Internet de las cosas va a empezar a funcionar cada vez más a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces podemos imaginar, por ejemplo, para la cosecha de ciertos productos perecederos, en el momento que yo estoy cosechando en el campo, algún dispositivo va a estar identificando que estoy cosechando y se va a estar comunicando con el almacén para que esté preparado el almacén en ese momento para recibir ese tipo de producto con esa calidad, con esa variedad, ¿sí? Entonces, a lo largo de la cadena, no solo de producción, sino en este caso de almacenaje, los dispositivos van a estar comunicándose, ¿sí? La logística va a cambiar un montón de cuestiones. También va a pasar que información que viene de otro lado, como puede ser la genética, y la información, yo voy a cargar mi sembradora con semilla, pero la bolsa de semilla va a tener un código barra y a través de esa identificación de ese código de barra se va a configurar de una manera especial la sembradora con cierta cantidad de fertilizante, con cierta caudal de semilla. Es decir, va a haber un montón de acciones que se van a disparar por la interacción de información que van a poder intercambiar elementos de las distintas cadenas de valor, ¿sí? Esto habla del concepto de smart, digamos, de la agricultura inteligente, ¿sí? Por supuesto, todo esto va a funcionar y va a ser útil en tanto y en cuando lo podamos amalgamar con como empresarios, con nuestro sistema de gestión interno, con nuestros procesos, con nuestra cultura organizacional, ¿sí? El Big Data es el otro gran elemento que va a entrar a jugar. Ustedes habrán escuchado acerca de este concepto. Básicamente hay una cantidad enorme de aplicaciones que están dando vueltas asociadas a distintas actividades del sector agropecuario, como le contaba esta de predicción de clima. Tenemos aplicaciones para monitoreo de cultivo, tenemos aplicaciones para identificar resultados de una siembra variable, el monitor de cosecha, un montón de información, pero la ciencia está en que esa información realmente después pueda usarse, pueda capitalizarse. Bueno, se está trabajando mucho en este concepto de Big Data, que es básicamente desarrollar repositorios, espacios, estructuras, plataformas que permitan no solamente almacenar, sino catalogar, administrar esa información y recuperarla de manera inteligente para una toma de decisiones mucho más informada, que es básicamente hacia donde se apuntan las soluciones, ¿sí? Hoy en día es muy barato, es muy rápido, hay una cantidad de aplicaciones que día a día disponibilizan nueva información, pero lo que está muy difícil es saber qué hacemos con toda esa información. Y ahí está el desafío de la tecnología aplicada al sector. Robots y drones, están súper de moda los drones, hay aplicaciones de fertilizante, de herbicidas focalizadas según donde se identifica una maleza, hay vehículos no tripulados, o sea, ya está Case, ya sacó un tractor totalmente no tripulado para hacer aplicaciones, ¿sí? Casos como el que describo allá, de Harper Adams, que no solamente se quedó con el hecho de que un dron podía identificar una maleza, sino que no utiliza ningún tipo de agroquímico, e identificando la maleza le aplica un láser de calor a 95 grados y la quema la maleza. Y eso lo hace individualmente. Es decir, hay muchísima investigación, muchísima oferta de este tipo de cuestiones y está disponible. La verdad que todos estos casos que contamos son casos que ya están disponibles, que están documentados y que están disponibles para comercializar, ¿sí? La idea es poder identificar, cada vez la identificación de imágenes de drones nos permiten más, digamos, reemplazar lo que sería una persona recorriendo un lote identificando distintos elementos. En caso de ganadería ya hay dispositivos de drones que están configurados para hacer un recuento de hacienda simplemente sobrevolando un área, incluso en lugares donde hay monte. O sea, eso se está puliendo cada vez más y se detecta calor, hay un montón de cuestiones que mejoran esta situación.
Bueno, el procesamiento de imágenes también es esto de cada vez está más en boga. Hay un montón de empresas que están disponibilizando este tipo de información. Índice verde para detectar, digamos, distintas zonas de mayor o menor potencial productivo. Ya se están ofreciendo imágenes con frecuencia semanal para desde una computadora estar monitoreando la evolución de un cultivo como si estuviéramos mirándolo. Digamos que esto es parte de todas, o por supuesto, las imágenes georreferenciadas y que en lo inmediato permiten monitorear y analizando historias de larga data de los últimos 30, 40, 50 años nos permiten identificar el comportamiento de un lote y en función de eso tomar decisiones agronómicas o hacer una planificación y definir cuáles son las expectativas, ¿sí? Entonces, básicamente lo cierto es que tenemos un montón de datos, pero el desafío es transformar estos datos en información. Y es eso en donde hoy está trabajando Albor, ¿sí? Hay un concepto que habrán escuchado en los últimos años mucho, que es AgTech. Se ha acuñado hasta un término para definir toda esa comunidad de tecnologías, de emprendedores, de empresas, de investigación dedicada al sector agrícola desde cualquier tipo de investigación tecnológica. Se invierten, para que tengan una idea, en el año pasado se invirtieron entre 3,5 y 5 billones de dólares en empresas de AgTech, casi todas startups, ¿sí? Es decir, es un área en la que el Capital Venture está muy interesado. ¿Sí? Startups, empresas que arrancan, digamos, no empresas que tienen trayectoria, sino que son una muy buena idea, que la quieren llevar adelante y grupos de inversores de Venture Capital están dispuestos a invertir en esto para potenciar esas ideas. Y así nacen estas empresas que generan administración de imágenes, pronósticos de clima, etcétera, ¿sí? De manejos de drones. Pero ¿qué está pasando con esto de AgTech? Que nos disponibiliza un montón de información, de monitoreo, de prescripciones, de imágenes satelitales, un montón de datos que, lo cierto es, yo les pregunto, muchos de ustedes ya algunas de estas informaciones las han utilizado, pero estamos bastante cansados de ver mapas de rendimiento en el cajón del escritorio pintadito de colores y sin darle demasiado uso, ¿sí? O si les preguntamos realmente a una empresa que está regando cuánto le cuesta exactamente el milímetro por hectárea, no lo tienen tan claro, ¿sí? Porque hay mucha información, pero esa información está trabajando como en compartimentos aislados del resto de la estructura organizativa de la empresa. Y lo cierto es que nosotros desde nuestro punto de vista como empresa de desarrollo de software de lo que sería un ERP, digamos, sistema de gestión, nos preocupamos mucho por exponer en todo momento cuestiones como la rentabilidad, cuestiones como digamos, el perfil más empresario de todas estas cuestiones, que nadie pone en duda que agregan muchísimo, muchísimo valor, pero uno tiene que ser capaz de demostrar a nivel hectárea, a nivel ambiente, a nivel actividad, cuánta mejora me aportó este tipo de tecnologías aplicadas. Entonces lo que imaginamos es que suele pasar eso, que tenemos un montón de información que hoy casi nos abruma, nos invade y nos es difícil, digamos, gestionarla. Una sobreoferta de datos que asusta, que uno se marea, porque incluso hay muchas ofertas de productos muy similares. Entonces tenemos 7, 8 empresas que ofrecen imágenes, por decir un caso. Y la verdad que las diferencias son bastante sutiles entre unos y otros, los discursos suelen ser distintos, pero uno no sabe para qué lado salir, para qué me va a servir la información, y sobre todo cómo puedo hacer que esa información me agregue valor finalmente para decir soy o no soy eficiente, ¿sí? Obviamente cada una de estas actividades intenta monetizar, por lo tanto cada una de estas actividades tiene un costo extra para la empresa, requiere a veces personal capacitado para gestionar y para entender este tipo de cuestiones y genera un poco de incertidumbre. Entonces, Albor, la propuesta y en lo que estamos trabajando ya hoy todo esto genera mayor complejidad en la información, en la gestión de datos de las compañías. Entonces, lo que nosotros planteamos es, primero, tener una herramienta, una plataforma que realmente mapee los procesos de la empresa, mapee la cultura de la empresa, le dé respuesta al día a día de la empresa y a partir de esa plataforma empezar a complejizar y agregar
mayor nivel de información que va a complementar los datos que ya se gestionaban en su sistema tradicional, digamos así, y seguramente va a agregar muchísimo valor y va a explicar, yo hoy tenía un costo por lote y teniendo esta información de ambientación podría tener un costo por ambiente y podría tener un margen bruto por ambiente. ¿Y eso es lograble? Sí, es totalmente lograble, ¿sí? Y podría tener, a través de información recopilada por los drones, trazabilidad o podría tener predicciones que me ayuden a planificar y modificar mi cash flow a futuro o mi presupuesto en función de las predicciones del clima que me dicen si esto va a funcionar o no va a funcionar, ¿sí? Es decir, lo que nosotros planteamos con esto es que Alborg, que es una herramienta en su nueva versión que es mucho más amigable, es una herramienta web, es una herramienta integral, sea el punto de partida desde el cual los productores agropecuarios puedan empezar a sumar todo ese sinnúmero de otras tecnologías y aplicaciones que al sector agropecuario le agregan valor. Es decir, lo que imaginamos es seguir teniendo una herramienta que nos permita planificar, dar respuesta a la operación con aplicaciones móviles, con monitoreo de cultivo, con órdenes de trabajo, con gestiones de stocks, teniendo el control de la operación del día a día, teniendo costos, teniendo las finanzas y los impuestos ordenados, sin dejar de mirar rentabilidad, trazabilidad, poder hacer buenas prácticas. Nosotros, para incorporar, por ejemplo, cualquiera de estas tecnologías, esas tecnologías tienen que acompañar los procesos que están documentados en la empresa si se hubiéramos certificado buenas prácticas. Ahora, no me sirve de nada que estas tecnologías yo las implemente como cuestiones aisladas. Tienen que sumarse y esa información tiene que agregar valor a, por ejemplo, si hubiéramos certificado agricultura certificada de APRESID. Todas esas cuestiones de protocolos, de certificaciones, de procesos se implementan en un sistema de las características. El resto de las aplicaciones nos van a ir agregando valor y nos van a dar un montón de funcionalidad, ¿sí? Lo que vamos a hacer con Alborg es tener un lugar en donde esa información interactúe, se almacene, se pueda consultar y por supuesto, digamos, tratar de que esto, digamos, sea lo más creciente posible. En la medida que estas tecnologías sigan creciendo y sigan apareciendo en el mercado, nuestra responsabilidad va a ser seguir abriéndonos a este tipo de cuestiones, ¿sí? Así que bueno, básicamente eso es lo que les quería contar. La idea es que si les interesa preguntar sobre cuestiones más específicas, estoy para responderles. Sí. Una pregunta. ¿Esto es una herramienta de inteligencia como inteligencia de negocios, solo que agronegocios? Sí, en realidad Alborg no es una herramienta de inteligencia de negocios, se parece más a lo que sería un concepto de un ERP, ¿sí? Es un sistema que es el respaldo de todas las operaciones de una empresa agropecuaria, desde las operaciones 100% productivas, de campo, de monitoreo de cultivo, del momento de la planificación, la ejecución, el control de stock, recepción de mercadería, aplicaciones, cosecha, ¿sí? Acompañando todas las cuestiones fiscales, normativas, y sobre todo apuntando al control de gestión, es decir, a través de la herramienta tener la posibilidad de identificar resultados por actividad, por área, por ambiente, márgenes brutos, ¿sí? Y bueno, lo que ahora estamos sumando a la herramienta es abriéndonos a toda la información que se pone disponible a través de estas tecnologías, pero para complementar más los procesos que ya están documentados en la herramienta. O sea, el futuro sería ir más a la inteligencia. Sí, sí. Exactamente. Eso, el IoT, el Internet de las Cosas, lo que nos está aportando en este modelo es decisiones casi automáticas. Uno lo que va a hacer es configurar, dependiendo de los estímulos, ciertos comportamientos, y la idea es ir hacia mayor cantidad de decisiones automáticas o hacia lo que se llama Big Data o inteligencia de datos, que es contar con muy buena fuente de información estadística, no solamente probablemente de un productor, sino haciendo benchmark de productores de la región, de la zona, etcétera, pronósticos como pueden ser climáticos, de mercados, etcétera, y a partir de ahí sí tomar decisiones que pueden o no ser automáticas. Yo puedo tener un tablero de control que me exponga estas variables y hay una persona que finalmente atrás toma una decisión de vender, no vender, cosechar, sembrar
fina, sembrar gruesa. Y este software a base de qué arquitectura está, ¿se puede conectar con un SAP, por ejemplo? Sí, sí, nosotros, bueno, una de las conectividades que estamos abriéndonos Albor va a ser uno de los verticales de SAP para el agro, ¿sí? SAP tiene un modelo, SAP Business One, que es para las pymes, ¿sí? Tiene un modelo universal que es, ellos resuelven el core del negocio contable administrativo y después se montan sobre empresas que certifican para cada vertical de negocios. En el vertical agro, Albor está certificando con SAP, casualmente con un proyecto en este momento. Pero el mismo modelo que vamos a usar para conectarnos con SAP es el modelo con el que nos vamos a conectar con el resto de las tecnologías que brindan otro tipo de información, ¿sí? O a la que le podemos brindar información, porque lo cierto es que Albor se puede transformar en una plataforma que a partir de información tomada de información técnica ayuda a armar la prescripción que finalmente termina yendo a una maquinaria. Y mi última pregunta es con los dispositivos para la toma de la información, de la data. Uh-huh. ¿Cómo está el hardware y el software enlazado? En realidad lo que cada dispositivo, cada una de estas tecnologías ya tiene su propia fuente de generación de información y su repositorio en algún lugar de la nube. El común denominador de todo esto termina siendo la nube, ¿sí? Entonces los drones vuelan, recopilan información, pero finalmente van a transmitir a una base de datos que va a estar disponible en una nube y a través de lo que se llama una API, ¿sí? Se conecta y vamos a tomar aquella información toda o parcial que realmente le agregue valor a la gestión productiva, ¿sí? No, por nada. Sí. ¿Interfaces? Sí, precisamente las API son las interfaces que permiten que Albor interactúe con otros sistemas. De la misma manera que se puede interactuar con SAP para algunas empresas que tienen SAP como requerimiento administrativo contable, tenemos interacciones con algunas otras tecnologías. Y ese mismo concepto es el que nos permite interactuar con estas otras tecnologías que en general nos alimentan más información a nosotros que la que nosotros les remitimos, ¿sí? El concepto básicamente es tratar de que Albor se transforme en la plataforma que se va a enriquecer con todas estas tecnologías existentes o nuevas, ¿sí? La idea es que esa interfaz sea pública, sea de desarrollo libre. No, por supuesto. No, sin duda. La duplicación de carga de datos es un concepto que es prohibitivo en el siglo XXI, digamos. No, eso es la idea. Se resuelve, evitar eso se resuelve con las interfaces y a veces hay que implementar algunos artilugios más complejos que son diccionarios para entender el idioma con el que habla una tecnología respecto del idioma con el que habla otra tecnología. Gracias. Creo que estas tecnologías, estas plataformas son sumamente necesarias para evitar lo que nombraste como los papeles pintados que están en el cajón del escritorio. En el cajón del escritorio. O las dificultades para acceder a los mapas de RINDE. Creo que es un paso adelante muy, muy importante, que obviamente va a ir seguramente mejorando con el uso y con el tiempo, sí. y con los aportes que te dan los usuarios, ¿no? Sí, pues siempre hay un enorme feedback entre el usuario de una plataforma y el que desarrolla la plataforma. Sí. Finalmente los usuarios son los que motivan a nosotros como empresa y a estas otras empresas que disponibilizan otras tecnologías a que vayamos afinando, digamos, la sintonía y llevándolo para el lado que queremos, digamos. Esto nosotros ya lo venimos trabajando desde hace un tiempo. Es más rápida la cantidad de tecnologías nuevas que aparecen con las que nos quisiéramos integrar que la capacidad muchas veces que uno tiene. Pero lo que estamos encontrando es que está empezando a nacer un estándar de comunicación y un poco el objetivo de mediano plazo es que se pueda definir un estándar que lo defina Albor o que lo definamos entre muchos de nuestros colegas, pero que finalmente todas las tecnologías puedan conversar
como hoy conversa un enchufe de 220, mi cargador yo lo enchufo en cualquier enchufe y funciona. Bueno, la idea es... Durante muchísimos años, los teléfonos celulares... Eran distintos cargadores, claro. Sí, sí. Pero finalmente, imaginen que es una cuestión no solamente de acuerdos, porque los intereses, por más contrapuestos y que sean, los bancos se pusieron de acuerdo y hicieron un banelco. Así que la verdad es cuestión solamente de ponerse de acuerdo. Sí, una pregunta. Sí. Por ejemplo, los mapas de prescripción de una cosecha se podrían, por ejemplo, de las tarjetas de memoria. Sí, la idea es poder tomar, hoy en día nosotros estamos tomando información, ¿sí?, de cosecha, y de hecho la estamos tomando de una manera casi de control de auditoría. Nosotros por sistema, nuestros usuarios cargan los camiones de cosecha, ¿sí? Y yo tengo los kilos que salieron del campo, tengo los kilos que pasaron por la balanza, podría tener los kilos descargados en el acopio si fue un acopio, ¿sí? Y como información complementaria podría tomar la información de la cosechadora que me dice cuántos kilos según la cosechadora cosechó. Y eso a mí me permitiría agregar un dato más de control, porque la cosechadora no se va a equivocar, se puede equivocar por un margen de error mínimo que es el error de la balanza. Pero si un camión, pensemos mal, si un camión en vez de salir por este lado salió por la tranquera del fondo y se perdió, la cosechadora me lo va a cantar. Entonces, hoy en día esa información sí está disponible. Nosotros, como no tenemos la capacidad de leer directamente cada tecnología de memoria de cada cosechadora, porque son distintas, lo que hacemos es, nos nutrimos de los software que esas mismas cosechadoras disponibilizan para tomar esa información. Lo mismo con las aplicaciones variables, digamos. Podría ser, incluso con información que hoy no se usa demasiado, digamos. Nosotros en los monitores de los tractores tenemos información de la cantidad de combustible que está consumiendo, tenemos información de la potencia de la energía que está gastando. Si nos preocupara la huella de carbono, podríamos hacer análisis al respecto. Es decir, hay un montón de información que hoy está disponible y que la idea es integrarla y darle un buen uso. Que el dato por sí mismo no vale nada. Sí, solamente complementado, analizado y habiéndole agregado valor es información. No, yo vengo del rubro más de ganadería. Sí. Y un problema que tenemos muchas veces es la confiabilidad del dato que se registra, porque muchas veces se registran a mano, y la otra es eso, la automatización de la generación del dato, que independiza un poco ese Bueno, tema. con el tema, hoy no lo traje a colación, pero con el tema de ganadería nosotros estamos interactuando con una empresa que se llama TrueTest, que es una marca de lectores de RFID, que realmente es muy seria, son neozelandeses y realmente está funcionando muy bien, y cada vez que los animales pasan por el corral, uno puede identificar peso instantáneo, el tratamiento que le está haciendo porque lo configura en el monitor. Hoy son tecnologías que no son tan accesibles, el costo individual de una caravana capaz que es de $3,50, entonces uno tiene planteles grandes y es complicado, pero lo cierto es que se está poniendo disponible esa tecnología, y ese chip que sale $3,50 en la Argentina, comprado en China sale 22 centavos. O sea, yo creo que va a bajar eso, pero hay muchísimo para hacer del lado de la ganadería, sobre todo en términos de la trazabilidad y del dato que uno puede cargar, ¿sí? Hay tecnologías que permiten identificar cambios, momentos del celo de una vaca por el cambio de la temperatura corporal, pero que la identifica la manga mientras la vaca va pasando. Entonces uno puede hacer inseminación o puede hacer un montón de cuestiones solamente con un dispositivo que midió la temperatura del animal cuando va pasando. Bueno, cualquier duda, tienen en mi correo electrónico los teléfonos de la empresa. Nosotros estamos para evacuar las dudas, pero sobre todo estamos para recibir inquietudes. O sea, todo lo que a ustedes se les ocurra que pueda agregar valor, en nuestro caso siempre es muy bienvenido, porque lo que hemos logrado, lo hemos logrado a través, como bien decía él, el aporte de todos nuestros clientes o de las personas que se han acercado al proyecto y nos han permitido ir creciendo. Muchas gracias.